Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Amada audiencia, estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder acercarnos a su palabra. Y hoy quiero continuar con la segunda parte del estudio bíblico que estuvimos escuchando la semana anterior, hablando sobre la vida familiar. Rápidamente, haciendo un resumen, estuvimos compartiendo sobre lo importante que es la familia para Dios. Tal es el caso que dentro de los mandamientos hay muchos que apuntan a la vida familiar. Hablamos sobre la importancia de que el matrimonio y en la familia se experimente la felicidad, producto del amor que hay. También hablamos de el pacto que sucede en un matrimonio y por consecuente en la familia. Y que ese pacto no todo lo tienen. Y hay que buscarlo. Si amamos a Dios, si tememos a Dios, busquemos el pacto con Dios para bendición de nuestro matrimonio y de la familia. Y para quienes ya lo tenemos, no tenemos que dejarlo. Es importante escuchar la instrucción, no despreciar la dirección, guardar el mandamiento y no dejar la enseñanza. La vida familiar y la vida matrimonial es una bendición. Y aunque el mundo diga todo lo contrario, diga, no, eso no vale la pena, mejor solo júntate, ¿para qué comprometerse? La Biblia nos habla del que se casa, haya el bien, haya el bienestar, haya la oportunidad de edificarse a sí mismo y haya una corona especial. Hablamos que hay cosas que estar lidiando en la vida matrimonial y en la vida familiar, y una de ellas es aprender a lidiar con los pleitos y las diferencias. Y nos quedamos cuando empezamos a hablar sobre el desorden sexual en la vida familiar. Y tocamos sobre cuáles son las perspectivas de la Biblia acerca de la fornicación, del adulterio y de la violencia sexual, enfermedades, pobreza, insensatez, vergüenza. También hablamos del peligro que uno corre hasta encontrar a la muerte. Con eso entonces proseguiremos en este estudio bíblico que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes. Quiero pedirle entonces, como es un estudio bíblico, que prepare su Biblia porque la estaremos usando bastante. Quiero en esta oportunidad que busquemos el libro de Proverbios, capítulo número 19, y vamos a leer el versículo número 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuánto más sus amigos se alejarán de él. Escuche qué es lo que dice ahora el capítulo 18 y versículo número 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. En la vida de familiar, nos vamos a salir ahora de la familia básica, fundamental. Esposo, esposa e hijos, hermanos, ¿cierto? Ok. Pero abramos más el círculo y nos vamos a encontrar que hay más familia. Por ejemplo, si abrimos más el círculo, vamos a encontrar que hay primos, hay tíos, hay cuñados, hay suegros, hay yernos, hay abuelos, hay nietos, ¿verdad? Bueno, sobre esto entonces vamos a estar hablando, y lo primero que vemos acá es que cuando empezamos a convivir con el resto de la familia, hay dos cosas
que suceden. En este último versículo habla del hermano ofendido que es más tenaz que una ciudad fuerte. Una de las cosas que hay que cuidar en la vida familiar es cuidarse de las ofensas. En el capítulo 19, verso 7 leímos que todos los hermanos del pobre le aborrecen. Y aquí viene otro segundo elemento el cual hay que cuidar, la relación interfamiliar, el odio. Hermanos, las ofensas y el odio son factores que van a destruir el círculo familiar. Aquí ya no hablamos de sexualidad, aquí ya no hablamos de pacto, estamos hablando de aprender a vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque encontramos que hay familias, por ejemplo, que no se llevan. Vemos hermanos peleados como Jacob y Esaú. Vemos que familias separadas, familias que no se hablan, y entonces se cumplen los dos versículos que acabamos de leer. Cuidemos a la familia e instruyamos a nuestros familiares sobre qué hacer cuando hay una ofensa. La Biblia tiene mucho contenido acerca de cómo debemos de actuar cuando aparecen las ofensas. Hay un versículo que me encanta que dice: imposible es que no vengan los tropiezos y las ofensas. Está por demás que usted le diga al Señor: Señor, líbrame de esto, porque no va a poder. Lo que sí puede hacer Dios es capacitarle a usted para poder enfrentar todas estas cosas. Cuando la familia se encuentra en una condición sana, existe una saludable hermandad. Escuche lo que pasa cuando la familia se libera del odio y se libera de las ofensas. Proverbios capítulo 17, versículo 17 nos habla de una bendición cuando estamos libres de ofensas y del odio en el círculo familiar. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué es lo que pasa cuando la familia se libera del odio y de las ofensas? Pues hay apoyo en medio de la angustia. Hemos escuchado muchas veces que las familias se quejan de que ni su propia familia le ayudó. Y entonces cuando sucede esto, cuando se ve eso, es porque simplemente vemos que ese círculo interfamiliar hubieron ofensas, se desarrolló el odio y nadie hizo nada en relación a eso. Pero cuando se sana todo eso, usted va a encontrar que su familia siempre le va a apoyar y siempre le va a ayudar. Vamos al capítulo 18 y versículo número 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Aquí está hablando sobre la amistad, pero saca una similitud de lo que puede llegar a experimentar una verdadera amistad y la compara a la hermandad. Pero la palabra clave acá es la palabra unidad. Una familia que aprende a enfrentar las ofensas y no guarda odio dentro de ellos, van a lograr hacer una familia unida. Y qué bonito es encontrar ese tipo de familias. Es admirable encontrar muchas veces a toda la familia reunida y que todos se lleven bien. Pero cada vez eso se ve menos.
Proverbios 27, versículo número 10 dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Acá este verso nos está hablando de que cuando hay una salud correcta entre la familia, entonces habrá cercanía. Miren, es interesante, pero hay familias que la distancia no es problema. La distancia es lo de menos, sino siempre se buscan, siempre están cercanos, porque han aprendido a manejar las ofensas y el odio. Así que tomemos nota de esto, queridos hermanos. Prosiguiendo con este estudio para bendecir la vida familiar, vamos a ver ahora otros aspectos y necesidades en la familia. Cuando hablamos del tema de la familia, amados hermanos, no podemos dejar a un lado algo tan trascendental. Y aquí nos vamos a topar con algo que también nos va a desafiar. Ahora hablemos un poco sobre la corrección y la disciplina en nuestra familia. Proverbios capítulo número 23. Vamos a leer del verso 12 en adelante. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Yo me detengo acá porque voy a elegir otra versión para apuntar de una manera más explícita estos versos. Versículo número 12. Recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no lo matarán, pero sí lo librarán de la muerte. Querido jovencito, cuando alcances la sabiduría serás muy feliz. Muy grande será tu alegría cuando hables como se debe. Muy bien. Ahí leímos la versión traducción lenguaje actual. En los versos 12 y 13 encontramos la responsabilidad que tiene el padre para aplicar la disciplina, pero también la responsabilidad del hijo para recibir esa disciplina. Entonces, en el verso número 12, habla de aplicar tu corazón a la enseñanza y los oídos a las palabras de sabiduría. Entonces el hijo, atención hijos, algo que Dios espera en cuanto a la disciplina y la corrección es que ustedes apliquen la enseñanza. Fíjense qué interesante, porque en el verso 12 nos habla de enseñar y de oír sabiduría. Y en el verso 13 nos está hablando de castigar con vara y de golpear a nuestros hijos. Significa que, ¿qué es primero? ¿La corrección con la vara o la enseñanza y la sabiduría? Usted no puede venir con la vara y corregir a su hijo de algo que usted no le ha enseñado, de algo que usted no le ha hablado, de algo que usted no le ha instruido. Ojo, padres, jamás sus hijos van a aprender de esa manera si usted no toma un tiempo de establecer instrucción, enseñanza y comunicar la sabiduría, y entonces tras ese acto vendría lo que es la corrección. No cambie ese proceso, porque si usted cambia ese proceso, entonces usted está interrumpiendo la correcta enseñanza que se debe de aplicar en cuanto al tema de la corrección y disciplina. Entonces los hijos tienen que estar atentos a la enseñanza y tienen que prestar sus oídos a la sabiduría. ¿Qué pasa si ellos hacen eso? Pues nunca van a experimentar lo del verso número 13. ¿Y qué nos habla el verso número 13 de Proverbios capítulo número 23? Nos habla de que a los hijos hay que darles vara. Hijos
¿Quieren ustedes librarse de los golpes de papá, de mamá, usando el cincho, el chicote, la vara, como usted quiera llamarlo? Bueno, aplique su corazón a la enseñanza y sus oídos estén atentos a las palabras de la sabiduría. Pero viene entonces una llamada a los padres de familia. Los padres de familia tienen que saber lo que dice el verso 13. No rehúses a corregir al muchacho. El llamado que Dios les hace ahí es: no hay que dejarlos de corregir. Lo que Dios espera de ustedes, amados padres de familia, es que corrijan a sus hijos. La corrección no vendrá de Dios. La corrección tiene que venir de ustedes. En los versículos que ya leímos, 13 y 14, se presenta el instrumento de corrección o disciplina. ¿Cuál es, hermanos? Una vara. La vara, en los tiempos de Salomón, se refería al instrumento que utilizaban los pastores con las ovejas. Usted sabe muy bien que los pastores, no le estoy hablando de cayado, le estoy hablando que el pastor tenía un cayado, pero tenía también una vara. No le hablo del cayado, le hablo de la vara. Esa vara, pues era una vara de una planta dura, el cual, pues lo utilizaban muchas veces para darle golpes a las ovejas. No olviden que las ovejas eran animales y son animales delicados. De tal manera que no era para herir a las ovejas, sino era para encaminar a las ovejas, principalmente a las ovejas rebeldes. Con el cayado, pues las más mansas eran alineadas, pero habían siempre ovejas rebeldes, las cuales con el cayado no era suficiente. Había que darles con vara. Eso era en los tiempos de el rey Salomón. Y esa misma vara entonces lo empezaron a utilizar los padres en aquel entonces. Usaban esa vara para dar golpes a los hijos, de tal manera que eso no afectara la salud y expusiera a peligros al muchacho. Esa era la idea. Pero eso era en Israel y era en aquellos tiempos. Hoy nos trasladamos a nuestra época, pues esa no es la forma, por lo menos en nuestro contexto no es la forma, no usamos una vara. Nosotros en nuestro contexto utilizamos un cuero que se llama cincho. Cincho. Y ese es el instrumento, hermanos. Quiero destacarlo. No, el instrumento no son sus manos. El instrumento no son sus pies. No, tampoco son sus palabras. El instrumento de disciplina física es el cincho. Entonces, el versículo 13, y se lo voy a leer, usa una expresión importante en la forma como hay que corregirlo usando el cincho. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces, aquí podemos concluir que la meta no es matarlo. La meta, ¿cuál es? Corregirlo. ¿Usando qué cosa? El cincho, la vara. Entonces, aquí, lo malo de aquellos que malinterpretan esta escritura es que esta escritura está, algunos lo dicen, generando violencia familiar. Y no, aquí lo que está generando es bendición, porque el mismo verso 14 dice, los castigarás con vara y librarás su alma. Es para bendición, no es para que
para que el hijo se quede con traumas. Si su hijo se queda con traumas, es porque usted no está usando correctamente el instrumento. Es que detrás de eso no es un asunto de un instrumento, sino también la corrección está basado en la intención del instrumento. La intención del instrumento no es hacer daño, aunque pues sí, va a doler. Pero ese dolor, querido hermano, va a provocar que el corazón de su hijo no se destruya, no se desvíe de los caminos correctos. Entonces piense por un momento, estimado padre de familia, ¿cómo es que usted ha corregido a sus hijos o está corrigiendo a sus hijos? ¿Lo hace con extremada violencia? Usted tiene que arrepentirse. Usted está usando algo que es totalmente falto de sentido. Yo he escuchado testimonios de gente que le pegaban con alambre, que le pegaban con leños. Hermano amado, no, nos hemos confundido con este pasaje. Aquí habla claramente de un instrumento que tiene que provocar dolor, pero no tiene que provocar traumas, y que lo que sí tiene que provocar es bienestar, porque va a corregir y va a hacer reflexionar a sus hijos. Yo agradezco y tengo que decirle que en mis años de niñez y juventud, mis padres me corrigieron de esa manera. Yo pudiera darle testimonio de varias oportunidades en las cuales yo recuerdo rápidamente y deseo compartirle una experiencia. Yo recuerdo que una vez acompañé a mi papá a una visita. Yo tenía más o menos unos 7, 8 años tal vez por ahí. Y bueno, pues nos pasaron adelante en el hogar de esa persona. Y resulta ser que mi papá iba a orar por un enfermo. El enfermo no estaba en la sala, el enfermo estaba en el dormitorio y me dijo: hijo, quédate aquí por favor, quédate sentado, no te muevas, yo regreso en pocos minutos. Y ciertamente regresó en pocos minutos, pero bastaron esos pocos minutos para que yo desobedeciera. El punto es que me levanté y me puse a ver los adornos que tenían ahí en el mostrador, en la sala, y de repente pasó lo que usted sabe que va a pasar. Por estar tocando, no coloqué un adorno como debiera ser y se terminó cayendo al suelo y se quebró. Cuando regresó mis padres con los hermanos anfitriones, me encontraron recogiendo los pedazos y preguntó qué pasó, y yo le dije: se me cayó esto. Ay, hijo, y pues me consoló y bueno, pues pidió disculpas, no pasa nada, etcétera. Y dije: bueno, no me dijeron nada, me la libré. Fuimos a otra visita, no pasó nada. Llegamos a la casa, almorzamos, luego fuimos a pasear. Recuerdo que era domingo, y por la noche, antes de acostarme, mi padre me llamó a la sala y me dijo: hey, mijo, ven para acá. ¿Te recuerdas lo que sucedió hoy en la mañana? Y ahí pues la campanita de emergencia. Ay, 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 sí. Bueno, recuerdo que él se puso de pie y me hizo esta pregunta: ¿qué te dije que tenías que hacer? Lo vi levantarse, sacarse el cincho de su pantalón y esperando la respuesta. Me dijiste que tenía que quedarme sentado y no levantarme. Entonces me volvió a preguntar: ¿lo hiciste? ¿Me hiciste caso? Yo le dije que no.
Entonces, bueno, ¿qué pasó por no obedecer? Pues quebré algo. Así es. Y entonces, por esa razón, tengo que amonestarte porque no quiero que lo vuelvas a hacer. Pero no va a pasar, papá. Pero tienes que aprender. Así que viene y como él era una persona grande, alta, con una sola mano, me daba vuelta y a mis partes de atrás. Luego me abrazó, me dio un beso, te amo y por eso te corrijo, vete a dormir. Yo llorando, por supuesto. Ese cuadro, pues no sé si fue mucho, no sé si fue poco, pero fue varias veces. Mis padres practicaron la disciplina, pero jamás me traumaron. Al contrario, me encaminaron para tener una vida digna y una vida que honre al Señor. Pues esa es la idea. Les quiero leer el versículo número 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. 16. Mis entrañas también se alegrarán, con tus labios hablaré cosas rectas. Estos dos versos son posteriores a los dos versos que hablan sobre usar la vara para corregir al muchacho. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Pues simple, que existe una recompensa tanto para el padre que emplea la disciplina como para el hijo que la recibe. Y es que esa disciplina va a traer bendición, alegría y felicidad. Quiero ahora, para cerrar el tema de la disciplina, explicarles que en ninguna parte de la Escritura está autorizando a los padres castigar a sus hijos solamente con el fin de expresar la ira. Y es que, amado hermano, cuando los hijos hacen una travesura, cuando los hijos no nos hacen caso, pues, ¿qué pasa en nuestro corazón como padre? Nos molestamos. Y entonces nos dejamos agarrar de la ira, y esa ira es la que nos lleva a disciplinar a nuestros hijos. Pero escuche lo que Hebreos 12, versículo número 9 y 10 dice: por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí nos habla que la disciplina que Dios practica para con sus hijos, es una disciplina con propósito. No es una disciplina que es un arranque de ira. No es una disciplina de frustración, de molestia, ni mucho menos de enojo, sino que tiene como propósito perfeccionarnos. Efesios capítulo número 6, Pablo escribe en el verso número 4 esto: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mal emplear la disciplina, lo que simplemente vamos a conseguir es hijos resentidos, hijos enojados, hijos que nos tengan miedo, y esa no es el propósito de la disciplina. Proverbios capítulo número 22 nos habla sobre la razón por la cual debemos como padres usar la disciplina para corregir. Versículo número 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.
¿Por qué necesitamos llegar o por qué Dios nos pide tomar la vara o el cincho para corregir? Porque cuando su angelito nació, por muy bonito que usted lo mirara, ese angelito traía un corazón corrupto, un corazón necio. Por eso es que le hacía berrinches. Cuando usted no le daba de comer, cuando estaba sucio y usted no le atendía. Pero cuando fue creciendo, él entendió que llorando y haciendo berrinches tenía su atención. Pero usted debió enseñarle que no había necesidad de hacer berrinches, de llorar, de tirarse al suelo, sino de pedir las cosas y pedirlas por favor. Y eso no le gustó a su angelito o angelita. Y resulta ser que entonces la Biblia nos dice, por eso es que hay que corregirlo. Porque cuando tú lo corriges, estás tratando su corazón y estás provocando que su corazón sea sano de la necedad. Muy bien. Quiero a continuación mostrarle 3 ideas de cuándo hay que corregir, a utilizar o empezar la disciplina. Proverbios capítulo número 19. Espero que usted esté aprendiendo en este tiempo de estudio bíblico que estamos teniendo. Versículo número 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Significa que este pasaje nos habla de que hay un tiempo que es adecuado el corregir a un muchacho, porque llega un tiempo en que ya es demasiado tarde. Escuche lo que dice la versión traducción lenguaje actual. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. ¿Y cuándo es muy tarde? Cuando tu hijo ya no le duela tu golpe. Cuando tu hijo ya no te escuche. Cuando tu hijo ya pueda hasta responderte. Ahí es demasiado tarde. Y antes de llegar ahí, debes desde chiquito empezar la corrección, dice la palabra del Señor. Capítulo número 13 de Proverbios nos habla de otra razón o cuándo empezar la corrección y la disciplina en un hijo. Versículo 24. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Vamos a leer ahora la versión normal. Le estoy leyendo estas 2 versiones para que usted pueda entender mejor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuándo es desde temprano? Pues desde que lo tiene en brazos, porque desde allí empieza la necedad. Claro está, no es lo mismo corregir a un niño de brazos que a un muchachón de 8 o 9 años. ¿Entiende usted eso, verdad? Por último, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Hay una etapa clave donde la vara tiene un efecto muy pero muy peculiar, y es en la etapa de la niñez. ¿Cuándo es que se deja de ser niño? Pues de los 0, y según los sociólogos, a los 12, 13 años. Ahí es. Aunque ahora los patojos de 10 años parecen de 18. Pero para que usted tenga una idea de lo que es necesario hacer. Yo termino esta parte de la corrección para con los hijos leyéndoles lo que Proverbios capítulo número 4, versículo número 11 dice: yo, como maestro, te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien.
Amado hermano, la vara no es una cosa mágica en sí, no resuelve todo el problema, ni es el único aspecto de la disciplina. De tal manera que el entrenamiento debe ser completo. Por eso este pasaje nos habla de mostrarle el camino de la sabiduría, de mostrarle las sendas de rectitud. No olvide eso. Muy bien. Vamos entonces a irnos al último punto y con esto vamos a ir cerrando, amados hermanos. ¿Qué relevancia debería de tener para nosotros lo que encontramos en este pasaje del verso 3 y 4? Se lo leo. Capítulo 4 de Proverbios. Yo también fui niño. Tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo: grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando, y así tendrás larga vida. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Y con esto vamos a concluir. El proverbista está abriendo su corazón a su hijo y le está diciendo lo que él era o la experiencia de su niñez. Y habla de lo que eran los abuelos. Y él dice: a mí me trataron con ternura. Pero ¿qué pasa en este tiempo, queridos hermanos? Hoy existe una tendencia de repetir los errores. A mí me trataron no con ternura, sino me trataron con violencia, así que yo te trato con violencia. ¿Usted cree que eso es lo correcto? Cuando Salomón está hablando de su experiencia, está entendiendo que no se trata, la disciplina, la enseñanza de padre a hijo, no se trata de la experiencia del pasado, sino se trata de que ahora tiene la sabiduría y que la sabiduría es la que va a regir nuestra enseñanza. Afortunadamente para él en su niñez tuvo a su papá David y a su mamá Betsabé, que lo trataban con ternura. Entonces, ¿cómo usted trata a sus hijos, queridos hermanos? ¿Cuál es la actitud que usted está asumiendo al tratar a sus hijos? Por ejemplo, cuando sus hijos se portan bien, cuando sus hijos caminan bien, ¿cuál es su trato? ¿Es frío? ¿Es indiferente? ¿No los felicita? ¿No les expresa lo orgulloso que se siente de que ellos estén haciendo lo correcto? Bueno, si no lo hace, reflexione. Debería de hacerlo. Pero ¿cómo usted los trata cuando les sacan de sus casillas? Con violencia. ¿Los maltrata? Piense, por favor. Y no puede usted autojustificarse de hecho de que, y es que yo tuve una niñez así, donde no me daban abrazos, por eso yo no te doy. Es ahí donde tenemos que acudir al Padre para pedir, en primer lugar, que nos sane nuestro pasado y que nos dé más amor para nuestros hijos, y que debiéramos de corregir eso. Pero el texto también nos habla de otra cosa, de un padre que aconsejaba, un padre que era oportuno en las charlas. ¿Usted qué platica con sus hijos? Ay, hermano, yo ni platico. Bueno, empiece por ahí. Empiece platicando con sus hijos. Empiece yendo más allá de los buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quizás en el momento sea oportuno de que usted se siente, los invite a un helado, un café y les haga preguntas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué penas tienes? ¿Qué te está preocupando? Hable con sus hijos. Y todas sus respuestas
le van a conducir a usted como padre para aconsejar a sus hijos. A veces los hijos están cansados de oír sermones. ¿Sabe qué es un sermón? Un sermón es que cuando para corregir, ahí sí se hace presente, pero cuando no hay nada que corregir, usted está ausente. Si usted no aconseja a sus hijos buscarán otro consejero. Y note el final del verso 4, así tendrás larga vida. ¿Usted desea que sus hijos tengan larga vida? Pues aconséjelos. Y hay algo que lo debe de mover a usted tras esa acción. ¿Y sabe qué es? El amor. El amor es fundamental en todo. La ley del amor cubre cualquier falta. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. De tal manera, hermanos, que hoy el Señor nos ha permitido dar un panorama general de algunos aspectos, no están todos, pero creemos que al manifestar y al evaluar todos estos aspectos, pues sin duda alguna ayudarán para que su vida familiar sea una vida feliz. Oremos. Padre que estás en los cielos, hoy hemos aprendido cosas importantes de la vida familiar. Una de las cosas que hemos aprendido y el cual hoy te pido que nos ayudes es a librar y a quitar todas esas ofensas que alejan a la familia. Esas ofensas que lo único que provocan es odio, de tal manera que hay alejamiento. Yo quiero orar por las familias donde no se apoyan, donde no hay unidad, donde no hay cercanía, Señor. Te pido que les ayudes a reflexionar, a cultivar esa amistad, esa hermandad. Oramos por el papel de los padres para con los hijos. Hay padres que no corrigen a sus hijos. Y entonces el resultado son hijos desagradecidos, rebeldes, pecadores, perdidos, porque se rehusaron a la corrección de sus hijos. Oro por los hijos para que cuando sus padres los corrijan, ellos puedan entender que detrás de eso hay un propósito que es salvar sus vidas, corregir sus vidas. Oro para que tú elimines la violencia que se ha metido en el uso o en el abuso de la corrección, Señor. Que cada padre entienda que el uso de la vara es para bendecir a sus hijos, no para provocar traumas. Oramos para que tanto los padres y como los hijos puedan encontrar esa felicidad que es corregir a tiempo, Señor. Oramos, Padre, para que en el corazón de nuestros hijos sea eliminado esa necedad, porque llegará un momento en que será demasiado tarde. Y sabemos que aunque no quisiéramos que nada les pasara cuando son pequeños, son nuestros hijos, pues es ahí donde debemos de empezar, Señor. Padre, ayuda a los padres a que puedan enseñar a sus hijos, que puedan romper esos traumas del pasado que desafortunadamente sus padres no pudieron darle ese amor, esa comprensión y esa disciplina. Pero hoy que la revelación cae en la mente de tus hijos, ellos puedan trasladar la correcta enseñanza para dejar una huella en el corazón de sus hijos. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.
Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio BEA.